Esto no vale, me han delatado. Esto se siente como cuando estás en el colegio y te llama la profesora y dices, ¡ay Dios, qué horror! Ahora, ¿qué cuento, no? Creo que tengo dos opciones. O me lo he preparado y entonces aprieto fuerte y lo digo todo de una corriendo para que el mal trago pase rápido. O improviso porque no me lo he preparado mucho, pero le he hecho cara y hacemos lo que podemos con honestidad y conectando con lo que sentimos. Bueno, yo sé que estamos en un momento de la mañana un poco difícil porque llevamos no sé cuánto tiempo sentados en una silla, entonces lo más probable es que ya queráis moveros un poco, a lo mejor ir al baño, ver el móvil. Yo creo que es un poco a veces difícil estar sentado mucho tiempo con la atención retenida, ¿no? Y a mí eso siempre me ha costado muchísimo. Y me han invitado a contaros mi historia y haciendo el ejercicio de pensar cómo lo enfoco, de qué manera puedo abordar todo lo que he vivido. Es un ejercicio muy interesante porque de repente es como si miraras para atrás en una película, pero siempre te surge la duda, ¿no? De por dónde empiezo. Empiezo lo típico, bueno, nací, tuve una infancia, o empiezo por un momento que a lo mejor fue más importante para mí. Y lo que quiero transmitiros con esta analogía, que la voy a utilizar en varias ocasiones a lo largo de mi historia, de mi ponencia, es que la vida efectivamente es como una película. Es como si entramos a un cine y tenemos opciones. Podemos ir a ver una película de miedo. Hay algunos a los que nos gusta la adrenalina, entonces decimos, ok, me atrevo. Luego te metes y dices, ¿en qué momento? Te puedes meter en una película romántica también. Te puedes poner en el cine, en una sala con una película más realista también. Pero lo interesante es que tú puedes elegir qué película vas a ver. Y puedes también entrar y salir de las distintas salas. Yo un poco esta analogía de la película la voy a empezar con un momento muy duro de mi vida, porque como estamos todavía un poco dispersos, es importante agarrar la atención. Pues voy a empezar esta historia con hace justamente un año. Yo estaba en Sevilla también, invitada para el Congreso de Jóvenes allí. Y unos meses antes me dieron una noticia muy fuerte, la verdad que me movió muchísimo, ¿no? Me anunciaron que una amiga que se rehabilitaba también conmigo en adicciones, que imagino que ya todos habréis leído. ¿Qué va a hablar esta chica? Adicciones, ok. Pues una chica que se rehabilitaba conmigo y que era bastante amiga y que tenía 22 años, era muy joven, se había suicidado. Y a mí me tocó un montón. Fue un momento súper duro porque era una chica muy joven, muy apasionada de la vida, con muchísimas ganas de vivir, de luchar, de hacer algo distinto para el mundo. Me acuerdo que Angie se llamaba. Era una tía que yo la miraba y le tenía una envidia porque decía, joder, es la típica que dice, tenemos que hacer esto, pero es que mira, los animales. Ella era vegana, entonces, no, hay que defender a los animales. Y también a la gente diversa, con 1000 historias. Cada día venía con distintas causas por las que luchar. Entonces yo me acuerdo que fue un momento muy triste porque pensé, joder, todo lo que podría haber hecho Angie en su vida, ¿no? Todas las personas a las que podría haber ayudado, ¿no? Siendo además una persona tan joven, ¿no? Con 22 años, ¿no? Entonces, bueno, para mí, la verdad, en esos momentos agradezco muchísimo el apoyo de mi familia, porque también unos meses antes me habían dado otra noticia. Otra amiga mía también se había suicidado y también era menor de 30 años. Entonces fue un año de verdad que yo digo, qué dura es la vida, ¿no? Y mi familia me impulsó a seguir adelante, ¿no? A decir, Nuria, vamos a salir de esta, tienes que buscar en tu día a día algo en lo que anclarte, porque si no es muy fácil que vuelvas
pues a tener una depresión, que la tristeza que te está suponiendo la muerte de tus amigas te tire para abajo. Y a mí sobre todo me movió mucho porque mi historia era muy parecida a la de Angie. Yo también me recuperaba de adicciones como ella, había tenido momentos muy oscuros, también había tenido, bueno, pues muchas ideas de suicidio, muchos momentos de autolesionarme de distintas maneras. Y en esos momentos te preguntas y dices, joder, la vida no es fácil, ¿no? La vida es muy difícil. Preguntándome un poco cómo contaros esta historia, decía, ¿yo qué le diría, ¿no?, a mi Nuria de 16 años? Vosotros, en años siguientes, si hacéis la vista atrás, estáis viendo la película de vuestra vida, ¿qué le diríais, ¿no?, a vuestro yo de hace muchos años? Y yo me acuerdo que lo primero que se me vino fue pensar, pues sí, Nuria, la vida ahora mismo, cuando tenía 15 años, cuando tenía 18, cuando tenía 21, cuando tenía 26, la vida es muy dura, es muy, muy dura. Y dices, pues ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando la vida es tan dura, no? Pues lo hemos visto cuando hemos iniciado el Congreso, las guerras, los niños, el planeta que estamos maltratando. ¿Qué hacemos con todo esto, no? Y a mí una de las soluciones que las experiencias que he ido viviendo me han ido dando es algo que yo creía que era una maldición en mi vida. Algo que yo odiaba tener, algo que rezaba para que se me quitara, algo que me perseguía hasta cuando me iba a dormir. Ese algo es el poder de la sensibilidad. Dices, a lo mejor eres hombre y dices, ay Dios mío, ¿qué nos va a contar esta de la sensibilidad? Yo eso es de chicas. Yo eso no, a mí no me han enseñado eso, ¿no? A las chicas dicen, te entiendo perfectamente. O sea, yo no entiendo por qué pues lloro demasiado, por qué me emociono tanto, por qué las cosas me atraviesan tanto. Y yo eso que creía que era una maldición, porque desde muy pequeña pues lo he tenido a flor de piel, desde muy chiquitita, todo lo que vivía a mi alrededor me afectaba mucho, hasta tal punto que me daba mucha ansiedad, tanta saturación, pues de preocupación, de peleas que veía a mi alrededor, de problemas, de personas sufriendo. Me afectaba tanto que en algunos momentos yo decía, no quiero sentir. Yo no quiero sentir todo esto. Todo esto que me está pasando ahora mismo, por favor, que me lo quiten, ¿no? Entonces yo desde muy pequeña, el cerebro es muy inteligente. El cerebro siempre os va a proteger. Y a mí en esos momentos, cuando era pequeña, mi cerebro empezó a buscar maneras de protegerme ante esa hipersensibilidad, pues de ver cosas a mi alrededor que no me gustaban. Y la manera que tuvo mi cerebro de protegerme fue empezando a utilizar la comida para calmarme toda esa ansiedad que yo tenía. Pues empezar a comer chocolate, bollos, algo que me generara pues placer para relajarme y no sentir todos esos agobios, esas preocupaciones, ¿no? Pues en esos momentos, claro, pues tú no lo piensas y dices, ok, pues como de más o utilizo esto y me siento un poco mejor, pero bueno. Pero es que resulta que en mi adolescencia lo que venía siendo, pues cada vez que me sentía nerviosa, utilizar la comida para calmarme, en mi adolescencia empezó a saltar a otras conductas. Yo imagino que muchas de las personas que estáis aquí pues también sois muy sensibles y también tenéis esos momentos de daros cuenta, de percibir que hay cosas que no van bien, hay cosas que no os gustan, hay cosas con las que no estáis de acuerdo. Y creo que sobre todo en la adolescencia es un momento de la vida donde eso lo vemos muy obvio.
Vemos muchas cosas a nuestro alrededor que decimos, pues es que esto no va conmigo, yo no lo haría así. Y a mí en la adolescencia eso me pegó muy duro. Yo fui la típica estudiante que estaba todo el día fuera de clase. No me gustaba absolutamente nada la manera en la que en mi colegio se enseñaba, la manera en la que me invitaban o no a participar. Entonces yo todo lo que hacía era en clase buscar maneras pues, de estar motivada o de hacer algo con mi vida, ¿no? Entonces me acuerdo como una gran frustración siendo adolescente. Aparte porque esto es algo que nos lo explican en el colegio en un momento dado, que como adultos también es importante que recordemos después que cada persona tiene formas distintas de aprender. No todos aprendemos igual. En mi caso, yo lo que me di cuenta ya más tarde, en esos momentos creía que era yo, que no daba ni 2,3, que era yo, que tenía baja autoestima, que era yo, que no me centraba. Pero años más tarde descubrí que mi manera de aprender era a través del movimiento, que yo no era una persona que sentabas y podía mantener la atención por mucho tiempo, porque mi aprendizaje no era auditivo, yo era una persona más cinética, necesitaba involucrarme, necesitaba estar participando, necesitaba sentir conexión emocional, necesitaba cuestionar. Y en esos momentos no encontré la manera. Entonces antes en el vídeo también nos hablaban de eso, ¿no? De lo importante que es que los niños tengan una buena educación y también una educación adaptada a los distintos tipos de aprendizaje, a la diversidad. Y eso es algo que me quedó muy marcado, ¿no? Y cuando algo no estás encontrando la manera, una vez más, tu cerebro va a intentar protegerte. Una vez más, mi cerebro empezó a buscar maneras de encontrar algún tipo de estimulación en mi día a día. Lo que había sido el relajarme la ansiedad por esa hipersensibilidad con los atracones de comida, de repente, siendo adolescente, esa manera de estimular a mi cerebro cuando en el día yo estaba en clase completamente disociada, mirando a la profesora, no me entero de nada, esto es un verdadero rollo, me quiero ir al patio, quiero jugar, quiero hacer algo distinto, ojalá me interesase algo lo que me están diciendo. Mi forma de conectar en esos momentos, de encontrar un estímulo para que mi cerebro se sintiera motivado, empezó a ser la pornografía. A los 14 años descubrí la pornografía en Internet. Y de repente, todo eso que en mi día no sentía, toda esa adrenalina que no estaba pudiendo sentir en mi día, esa intensidad que no encontraba, me la empezó a dar la pornografía. Empezaba a dar chutes a mi cerebro de dopamina, de placer, y de repente empezó a generarse en mí una puerta de quiero más, quiero más, quiero más. Y además, sobre todo, no solo por la dopamina que me estaba generando, el placer que me estaba generando y toda la energía que yo tenía acumulada que empezaba a descargar por la pornografía y la masturbación. No solo fue la dopamina, sino que también se despertó en mí algo que en el colegio no se estaba despertando, que es la curiosidad. En el colegio yo no encontraba formas de estimular toda esa curiosidad que claramente sí la tenía y que no estaba encontrando. Entonces, a través de la pornografía, a través de la comida, a través de Internet, de estar buscando en Internet qué me puede estimular, qué me va a dar más curiosidad, qué me va a abrir un poco a sentir más, pues empecé a generar una serie de hábitos. Además de eso, vuelvo a retomar el hecho de que era una persona muy sensible. Claro, hay cosas en la vida que no puedes controlar. Hay cosas en la vida que te va a pasar, que te van a afectar y que están absolutamente fuera de tu control, ¿no? Pues como esto que os he contado del suicidio de mi amiga, ¿no?
Pues aparte de eso también todas las familias pasan por momentos muy complicados, ¿no? Yo soy la cuarta de 5 hermanos, entonces podéis imaginar que si yo ya era complicada, pues también hay otros seres conviviendo conmigo que también tenían sus dificultades, como todo el mundo. Mis padres también, todos tenemos dificultades, ¿no? Entonces, siendo una persona hipersensible, claro, aparte del colegio, pues tenía todas las preocupaciones de casa, ¿no? O sea, yo quiero a los míos. Entonces, si quiero a los míos, me va a preocupar si veo a mi hermana mal, me va a preocupar si mis padres se pelean, me va a preocupar si en casa hay tensión, me va a preocupar, me va a preocupar, me va a preocupar. Voy a empezar una vez más a empezar a sentir mucho, 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 ¿no? Entonces, claro, ¿qué hacemos cuando somos en la adolescencia como bombas de relojería? Estamos a 1000 de sentir, tenemos tantos procesos internos de cambio, pues pasan otro tipo de cosas también que además se añaden. ¿Qué hacemos con todo eso, no? Pues yo lo que decidí es, pues mira, si todo esto que no me gusta y no sé cómo lidiar con ello, no estoy encontrando la manera, voy a buscar algo, pues ya tenía eso, ¿no? El consumo de pornografía, la comida. Voy a empezar a buscar cosas que me den más disfrute, ¿no? Entonces, en ese momento, que muy seguramente aquí también muchos de vosotros os gusten, yo empecé a engancharme mucho a las series. Porque de repente descubrí en las series otras realidades, otras posibilidades, ¿no? Otras historias. Y dije, oye, pero qué vidas tan interesantes, ¿no? Esto que estoy viendo en la televisión o en Internet, qué historias tan excitantes. Bueno, este verano hice el ejercicio de ver una de las series que vi cuando era adolescente. Dije, madre mía, qué espanto. Dije, cuando era adolescente me lavaba el cerebro con estas series. No me daba cuenta, pero estas series metían en mí un montón de imágenes, un montón de mensajes que no estaban nada alineados con lo que a mí de verdad me importaba. Veía un montón de series donde las relaciones eran súper pobres, donde las familias estaban rotas, donde la gente se drogaba, donde la gente hacía cualquier cosa con su sexualidad. Y ahora, siendo más adulta, digo, ostras, yo metí todo eso en mi cabeza y me empecé a creer que la vida era solo eso. Me empecé a creer que las relaciones eran todas así, que las familias estaban todas rotas, que para ligar tenía que alcoholizarme, que para ser guay tenía que drogarme, que tenía que hacer cualquier cosa con mi sexualidad. Yo soy una persona muy soñadora. Me encanta ver como posibilidades, realidades, me encanta la creatividad. Y eso es un arma de doble filo. Porque claro, cuando expandes tanto tu mente, cuando la abres tanto a visualizar, a imaginar, tienes el peligro también de dejar que otras cosas se cuelen ahí. Y en mi caso, cuando era adolescente y empecé a meterme en ver todo el día series, para soñar con otras realidades, porque la mía no me gustaba nada, claro, el peligro fue que empecé a vivir en un mundo de fantasía, a idealizar cosas que en el fondo pues no se sienten tan bien, ¿no? Bueno, ya mi adolescencia fue bastante complicada, ¿no? O sea, desmotivación escolar absoluta, problemas en casa, lo de la pornografía, que sobre todo también hay mucho estigma social. Pues te da vergüenza contarlo, ¿no? Te da vergüenza qué va a pensar el otro, ¿no? Cuando le diga que he estado viendo cosas que es que mejor que ni las cuente, ¿no? Hay mucho estigma social y eso lo que hace es que la persona empiece a generar mucha culpa por dentro. Mucha culpa y mucha vergüenza. No debería estar haciendo esto. Me van a mirar raro. Estoy pervertida. Que nadie se entere.
Eso genera internamente y en tu autoestima una herida muy grande de culpa y de vergüenza. Y te empiezas a callar mucho. Y eso es lo peor que puedes hacer. Porque cuando tú empiezas a callarte lo que está pasándote, empiezas a enquistarte por dentro. Te empiezas a bloquear. Te empiezas a alejar de esa sensibilidad que es tan importante. Luego os explicaré por qué es tan importante. Pues en esos momentos de mi vida yo ya estaba completamente todo por dentro bloqueado, ¿no? Mucha culpa, mucha vergüenza, mucha preocupación, mucho miedo, mucha desmotivación. ¿Qué voy a hacer con mi vida? No me gusta el colegio, no sé qué carrera elegir, no sé si quiero ni siquiera estudiar en la universidad, no me gusta este sistema educativo. ¿Qué hago con mi vida? Bueno, pues en esos momentos yo me largué también a la aventura, un poco desde la temeridad, la verdad que sí, que decidí a los 18, me voy de mi casa. No me gusta estar aquí, me voy a ir a vivir otro tipo de vida, lo que había visto en las series. Yo veía series donde salían muchos jóvenes viviendo vidas con mucho dinero, con cosas muy guays, en discotecas, en fiestas todo el día. Y me acuerdo que siempre en la serie salía como Nueva York, Londres, Berlín, las ciudades, ¿no?, más excitantes del mundo, ¿no? Entonces yo en esos momentos decidí irme a Londres. Me fui sin nada de dinero. Me fui también... Fue muy duro porque no es que las cosas no me importaran. Mi familia sufrió muchísimo en esa época porque decían, no entendemos qué le pasa. Y no es que no me importara y que tuviera, pues eso, una apatía o un... No. Era que me importaban demasiado. Y como me importaban demasiado, tomé una decisión a mis 18 años. Voy a hacer un candado ahora mismo en mi corazón. Voy a dejar ya de darle más vueltas a lo que me está pasando. No voy a mirar atrás. Yo me acuerdo un momento también que fue muy impactante cuando me fui de mi casa peleada con mis padres. Mi madre me acompañó al avión, ¿no? Y yo me acuerdo en el tren, mi madre es una bendita, en el tren mi madre me miraba desconsolada, ¿no? Como no decía nada y me suplicaba con los ojos, ¿no? Como no te vayas, ¿no? Como no cometas este error, ¿no? Y yo me acuerdo que yo sentía un nudo en la garganta aquí, ¿no? Y miraba a través de la ventana, tipo... No siento nada, no siento nada, no siento nada. Y yo me acuerdo que por el rabillo del ojo vi que mi madre puso como una estampita, ¿no?, en mi mochila, la coló. Entonces yo ya estaba a punto de llorar. Y me acuerdo que despedí a mi madre así como, adiós. Y fue darse la vuelta a mi madre y yo, ¡guau! Porque estaba conectando, ¿no?, con el dolor de mi madre, ¿no? De decir, ¿por qué te vas? Que te queremos. ¿Por qué te estás yendo, no? Y yo estaba decididísima a poner un candado y no sentir más, porque no podía más con tanto dolor, ¿no? Con toda la culpa que tenía, lo mal que me había ido ese año. Yo había conseguido acabar el colegio de manera muy difícil porque estaba empeñadísima en no acabarlo, ¿no? Y yo me acuerdo que de las pocas cosas que encendían un poco de curiosidad en mí, motivación, era el deporte. Entonces, ese año había intentado presentarme a las pruebas de INEF, a estudiar actividad física del deporte. Y los días antes de selectividad yo estaba de fiesta, estaba muy mal, estaba muy desordenada con todo. Entonces no me presenté a uno de los exámenes de selectividad, no me dio la nota, no me pude presentar a la carrera. Entonces me iba con muchísima frustración, ¿no? La única cosa que se me daba un poco bien la he mandado al carajo, ¿no? Entonces me fui de España bastante cabreada, bastante enfadada, bastante triste, pero haciendo un corsé aquí dentro, ¿no? Y me fui a Londres. Y todo eso que yo había idealizado en las series, de estas vidas tan guays,
la gente que se ve tan bien, que está siempre haciendo cosas tan interesantes. De repente tuve un choque con la realidad. Londres es una ciudad durísima. Yo no había trabajado en mi vida, casi que no había acabado el colegio, no tenía disciplina nula, o sea, no tenía las habilidades desarrolladas para poder trabajar, para que alguien me contratara. El clima es muy duro también, la comida es muy distinta, estás lejos de tu familia, estás lejos de tus amigos, ¿no? Y tuve un completo choque con la realidad. En esos momentos yo venía, todo lo que había hecho en mi adolescencia también había sido pues salir de fiesta con mis amigos, yo me lo voy a pasar bien, yo bebía muchísimo en mi adolescencia, me acuerdo que el alcohol me daba una sensación de wow, hay algo que me conecta con otra realidad, puedo disfrutar por un momento, puedo desconectar de todos estos días aburridísimos que no me gustan. Y toda esa diversión que yo había vivido en España, porque no os voy a mentir, a mí sí me gustaba beber, me gustaba bailar, me encantaba ir a las discotecas, estar todo el día con esa intensidad, ahora ligo con este, ahora con el otro, es muy interesante, ¿no? Pues de repente toda esa diversión, cuando llegué a Londres y me encontré con todas esas dificultades, ¿no? De cómo voy a comer, dónde voy a dormir, con quién voy a estar, quién me va a apoyar. Toda esa diversión de repente se convirtió en no tan diversión. Yo continué bebiendo, pero ya no bebía en las discotecas, sino que empecé a beber en mi casa. Y todo lo que yo me reía cuando salía y me divertía, de repente se convirtió que yo en mi casa empecé a encontrarme sola, bebiendo y llorando. Dije, pues yo no me había imaginado esto. Yo no había imaginado que viniendo de una familia que siempre me han dado todo, que me han querido también, que han hecho lo mejor que han sabido, yo no imaginaba que acabaría en una habitación de Londres viendo pornografía, alcoholizándome hasta desmayarme, llorando como una descosida, todo eso que no me atrevía a llorar enfrente de los demás. Y fue muy duro, la verdad que fue muy duro, ¿no? Y fue muy duro porque estaba sola. Sí, tenía amigos, había hecho amigos, obviamente, ¿no? Pero estaba muy sola, en el fondo. Pues una soledad de sentirme que mi vida no tenía ningún sentido, que era una mierda, que era una fracasada. Todas mis amigas estaban en la universidad y yo estaba de camarera en un lugar que no me gustaba nada, que no me trataban bien. Y decía, ¿qué hago con mi vida? Entonces, obviamente, pues seguía bebiendo, ¿no? Otra problemática a la que me enfrenté son las severas consecuencias que tiene la pornografía en tu cerebro, ¿no? Y no solo en tu cerebro, sino en la manera de relacionarte con los demás y en la manera de relacionarte con tu sexualidad. Y en esos momentos, pues había tenido, como os contaba de pequeña, pues esos problemas con la comida. Alrededor mío también había visto a personas que habían sufrido con la anorexia, con la bulimia. Entonces yo también empecé a irme hacia el no como, el voy a los gimnasios y voy a estar ahí hasta extenuarme por intentar conseguir un cuerpo que la sociedad me dice que es bonito. Entonces todo eso empezó a crear una herida también en mí, decir, necesito que alguien valide mi cuerpo. Necesito que alguien me toque, necesito que alguien me diga que me quiere, pero no solo de palabra, ¿no? Porque ya no me creía todo eso. Necesito sentirlo, necesito sentir algo, ¿no? Entonces, esas consecuencias de la pornografía, de las que estaba empezando a hablar, significaron que yo desordené mucho mi sexualidad, ¿no? Yo empecé a tener una gran necesidad de contacto físico, de que todo eso que yo no sentía pudiera sentirlo de alguna manera a través del cuerpo.
Entonces eso me llevó a tener muchísimas relaciones, a estar muy desordenada, a meterme con personas peligrosas también y a ponerme en situaciones de mucho riesgo, ¿no? Y sobre todo, lo más preocupante de eso fue que mi dignidad empezó a caerse por los suelos, ¿no? Pues todo eso que yo había visto en la pornografía estaba metido en mi subconsciente, ¿no? Y eso me llevaba a actuar de maneras que en el fondo yo no quería, de tratar a las personas de formas que en el fondo yo no quería, de que me tratasen de maneras que en el fondo yo no quería. Y fue muy duro, ¿no? Porque pues de repente te encuentras no sintiendo nada. Tuve un momento muy duro donde me encontraba en una habitación de hotel, como en una sexta planta, mirando hacia abajo y pensando que yo no valía nada, ¿no? Pensando que para todo lo que valía en la vida era para tener sexo, salir de fiesta y ya está. Y yo me acuerdo estar en la habitación de hotel, mirando a la calle, a la gente pasar y no sentir nada. No encontrarme, estar como completamente disociada de mi cuerpo. No encontrar nada. Es que podía gritar y no oía nada. Estaba como, ¿dónde estoy? ¿Dónde está mi cuerpo? No siento nada, nada, absolutamente nada. Y yo era una persona hipersensible. Era una persona que sentía un montón. Y de repente no sentía nada. Duele muchísimo, muchísimo sentir la vida, pero más duele no sentirla. Duele sentir las cosas, pero más duele no sentirlas. Sentirte que estás muerta en vida, que tu dignidad ha desaparecido, que las familias o las personas que quieres o tus amigos están muy lejos de ti. No solo a nivel de distancia, sino también a nivel emocional, porque tú te has alejado. En esos momentos ya en Londres toqué un fondo muy grande porque el alcoholismo que estaba teniendo empezó a tener consecuencias muy peligrosas. Yo tenía pérdidas de memoria, me despertaba a las 5 de la mañana en la calle, no sabía cómo había llegado ahí. Llegaba a mi casa, intentaba estar sola, dormir solas y me entraban ataques de pánico. Me empezaban a entrar alucinaciones de que los coches fuera de la ventana me iban a atacar. Estaba agotada también. Trabajaba muchísimo, iba todo el día al gimnasio, no comía, no pesaba casi nada. Entonces estaba extenuando mi sistema nervioso, ¿no? Estaba empezando a colapsar y mi mente estaba empezando a petar. Estaba volviendo loca. Entonces tenía muchos ataques de pánico, muchos ataques de ansiedad. Y lo más fuerte de todo es que yo vivía una doble vida. Mi familia no se imaginaba ni de lejos todo lo que yo estaba viviendo. En mis redes sociales yo mostraba que iba a los mejores clubs de Londres, las mejores discotecas, que tenía la mejor ropa, que me rodeaba con la mejor gente. Pero en el fondo yo estaba viviendo un infierno y nadie lo sabía, absolutamente nadie lo sabía. Gracias a la vida, un exnovio mío me agarró y me dijo, Nuria, te tienes que subir a un avión y volverte a España. Llevas 4 años destrozándote la vida. Necesitas hacer algo. Este chico me puso de vuelta en un avión, volví a España y lo primero que hice fue pedirle ayuda a mis padres. Les dije que por favor quería ir a ver a un psiquiatra. Quería ir a ver a un psiquiatra sobre todo para hablar con alguien, para abrirme y contarle a alguien todo lo que me preocupaba, todo lo que me estaba pasando. Pues no fui a uno, sino que fui a 3 psiquiatras. Pero también fue un momento difícil, ¿no? Porque después de 4 años volví a los 22 y, claro, todas mis amigas, como contaba, pues tenían su vida ya, estaban en la universidad, estaban acabándola. Yo llegué y yo, o sea,
voy al psiquiatra, me están medicando, me acaban de decir que tengo no sé cuántos trastornos de personalidad, déficit de atención, hiperactividad, impulsividad, ansiedad, depresión. ¿Cómo le cuento esto a mis amigas? Que me están medicando, que me quiero quitar la vida. Soy un fracaso total. Ya tenía culpa, ya tenía vergüenza de todo lo que había hecho, de todas las malas decisiones que había tomado. Y encima me etiquetaban, que entiendo que me tenían que etiquetar para ubicarme, ¿no?, en algún lugar, pero me etiquetaban de loca. Entonces, en esos momentos, me vuelvo a acordar, ¿no?, de cómo ha empezado esta historia, que es con la historia de mi amiga que se suicidó a los 22 años. Yo a esa edad, a los 21, tuve un momento donde dije, me voy a quitar la vida. Ahora sí que sí me voy a quitar, porque no hay esperanza. ¿Cómo voy a reconstruir todo esto si estoy loca, si soy hiperactiva, si... ¿Cómo hago? No he estudiado, no puedo acceder a trabajos dignos. ¿Qué hago con mi vida? Pues ese día que estaba muy decidida a quitarme la vida, con toda la medicación que me habían dado, pues decía, bueno, pues me la tomo todas y muero de una sobredosis. De repente hubo un momento, como en ese hoyo tan oscuro en el que estaba, donde se encendió una luz. Y de repente me vino a la cabeza, yo en plena llorera, tipo, ya está, estoy harta, me voy. Pues de repente se encendió una luz en mi memoria y me vino la imagen de mi hermana pequeña. Yo tengo una hermana pequeña que somos súper compañeras. Y en esos momentos, cuando me acordé de mi hermana, dije, joder, si yo me quito la vida, mi hermana lo va a pasar muy mal. No podía solo de imaginarme lo triste que se pondría mi hermana, lo mucho que le costaría también asimilar, que siempre habíamos sido desde chiquitas tan compañeras, ¿no? Lo mucho que le costaría asimilar mi pérdida, ¿no? Y es curioso porque es la misma sensación que me vino a mí el año pasado cuando pensé en Angie. Cuando Angie se quitó la vida, ¿no? Dije, joder, si yo me la quito, va a haber muchas personas a las que voy a afectar, ¿no? Muchas personas a las que les voy a dejar todo el peso de esa muerte, ¿no? Entonces, gracias a la vida, cada uno lo llama como quiere, a Dios, al universo, a la energía, como cada cual lo entienda, pues a mí hubo algo ahí que me sacó. Me sacó con toda la fuerza que yo no tenía. Yo estaba por los suelos y vino toda una ola de amor y me sacó de ahí, ¿no? Y me dijo, Nuria, tú tienes que hacer algo con tu vida. Me da igual que no sepas por dónde empezar, pero vamos a empezar a hacer las cosas distintas. Y sobre todo, vas a conectar con esa capacidad que tenías cuando eras pequeña de moverte, de inquietarte, de no conformarte y de buscar. Eso que tanto habías buscado en las series, en la pornografía, en Internet, vamos a empezar a hacerlo de otra manera. Yo me fui a Amazon, dije, voy a buscar un libro que me intente dar un poco de luz. Y puse Los 100 secretos de la gente feliz. El libro más cutre que te puedas imaginar. O sea, era como súper tonto, pero a la vez era lo único que yo podía asimilar en esos momentos. Bueno, pues agarré ese libro, que era muy sencillo. Decía como, la gente feliz sonríe, la gente feliz hace deporte, la gente feliz se va a la naturaleza. Y empecé a hacer exactamente todo lo que me decía ese libro. Pues no estaba trabajando en esos momentos y agradezco muchísimo todo el apoyo que me dio mi familia, que supo identificar que lo que necesitaba era contención y acompañamiento y no necesitas un trabajo ya, sino que supo muy bien sostener ese proceso. Y tuve muchísimo tiempo para irme a la naturaleza, para estar contemplando qué era todo esto que la vida me estaba dando.
Entonces, eso que yo creía que era lo peor que me estaba pasando y que me podía pasar, que a los 21 años me diagnosticaran los 1001 trastornos, que hubiera vivido una vida de película de horror, fue lo mejor que me podía haber pasado. Porque fue la oportunidad que me dio la vida para conocerme y para empezar a buscar dentro de mí. A través de ese primer acto de buscar en Internet algo que fuera un poco más nutritivo para mi mente, se me empezó a despertar toda la curiosidad en el buen sentido, porque esas pequeñas cosas de repente te empiezan a dar energía. De repente te empiezas a sentir un poquito más vital. Joder, pues la naturaleza, eso sí que es una buena droga, ¿no? De repente te empiezas a sentir muchísimo más oxigenado, mucho más claro, más inspirado, más creativo. Y digo, oye, esto me gusta mucho más que estar en la discoteca no enterándome de nada de lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces empecé a repetir. Y en esos momentos también se despertó en mí la curiosidad de volver a viajar. Pues eso que había hecho de irme a Londres, que había sido una temeridad, yo me acuerdo que sí que hubo una cosa que a mí me encantó, que Londres es una ciudad donde hay personas de todo el mundo, ¿no? Y a mí eso tenía esa memoria de decir, jo, qué interesante, pues personas, yo qué sé, americanos, suecos, daneses, chinos. Eso a mí me llamaba la atención, ¿no? Entonces ese verano decidí con mi hermana pequeña hacer un viaje. También, no nos hemos puesto de acuerdo con Nacho, pero yo creo que es que al final la vida, hay muchas cosas, ¿no? Como dicen que el éxito deja huellas, ¿no? O la felicidad, mejor, digámoslo así, deja huellas. Y hay cosas que todos los que las probamos, al final dices, es verdad. Pues tanto la naturaleza como los viajes a mí me ayudaron muchísimo. Porque de repente me di cuenta que hay viajes que también tienes que hacer solo, ¿no? Hay viajes que puedes tener compañeros y los vas a tener, al final te das cuenta de que no estás solo para nada. Pero hay viajes que tienes que hacer como un peregrinaje, ¿no? Y a mí, cada vez que he viajado, la vida me ha mostrado que hay otras realidades y que hay otras facetas del ser humano que son muy interesantes que no vemos muchas veces en nuestro día a día, ¿no? Y yo me acuerdo que en todos esos viajes conectaba con eso. Entonces era un chute de vitalidad. Vitalidad. Bueno, desde ahí estoy mirando el timer porque yo se me dispersa un poco, entonces me olvido del tiempo y me quedan 2 minutos y me queda como la mitad de la historia, pero no pasa nada. Vamos a recortar. Bueno, entonces me da pena porque siempre quiero contar todo lo que pasó después, ¿no? Voy a hacerlo un poco resumido. Bueno, me quedo sin tiempo. Bueno, después de ese viaje yo empecé a sumar más esas cosas que me hacían feliz, ¿no? Y esas cosas que me daban alegría. Y de repente descubrí la danza. Tuve una bendita profesora que me vio y me dijo, oye, tú tienes un talento, pero lo estás desperdiciando, porque no te pones a entrenar. Otra vez, entrenar. Bueno, pues fue lo mejor también que me podría haber pasado, porque de repente encontré en la danza y en el arte, que me ha encantado al principio cuando han dicho la cultura y el arte, efectivamente van a zonas o a personas más vulnerables y les sacan y descubres que hay diamantes ahí, ¿no? Pues a mí a través de la danza y el arte se me despertó toda mi capacidad comunicativa. Todo eso que yo me había tapado, callado, en la danza era una catarsis, la sacaba todo. El cuerpo no miente, el cuerpo lo tiene todo almacenado. Entonces ahí sacaba todo, sacaba todas las lágrimas, empecé a especializarme también en danza-teatro, entonces yo aprovechaba. Y entonces me imaginaba, ¿no? Como esos personajes de película, sacaba toda la ira contenida, sacaba toda la alegría, sacaba todas esas emociones que yo siempre me había callado. Y lo más bonito es que empecé a trabajar cosas muy complicadas de una manera muy lúdica. Y para mí, que estaba medio traumada, dije, oye, esto es una puerta de entrada a mi aprendizaje con la que no había conectado nunca. El deporte y el arte tienen eso, que es impresionante. Que sin darte cuenta te estás haciendo desafíos, retos, y estás sacando tus habilidades y tus recursos. Yo me río mucho porque ahora pues he transicionado de la danza de vuelta al deporte,
pero a una cosa como un poco extraña, que es como en el circo a estos palos donde hacen acrobacia y hacen estas cosas. Bueno, es muy deportivo. Y entonces yo ahora me tengo que entrenar. Y entonces es la primera vez en mi vida que yo estoy aprendiendo de la disciplina de una manera lúdica. Todo eso que yo no había conseguido en mi vida de ser disciplinada, yo era un desastre. O sea, no daba ni 2,3 y no me podía sentar en una silla y concentrarme. Pero todos los días cuando voy a entrenar para prepararme para estas acrobacias que tengo que hacer, mi entrenador me pone a hacer zancadas. ¡Oh, puta madre! ¡Ay, Señor! Es horrible, o sea, es horrible. Pero él siempre me anima y me dice, Nuria, piensa en lo que quieres lograr. Piensa en esas acrobacias que quieres hacer, en esa fuerza que tienes que tener para sostener tu peso en un palo al revés, ¿no? Y digo, venga, venga. Y es muy loco la mente, ¿no? Cómo funciona la mente cuando hay algo que quieres. La mente, si no conecta con eso que quieres, no te va a hacer ni caso. No te va a hacer ni caso, todo es muy costoso. ¿A quién le gusta hacer zancadas? Pero cuando la mente conecta con algo que te estimula, que te motiva, que te apasiona, te hace hacer 50 zancadas. Y vas, y vas. Y eso es súper importante. Eso me ha tomado mucho tiempo descubrirlo. Y ya con esto voy a acabar porque me he pasado. Pero sí, eso es lo que podría sobre todo compartir, ¿no? Que al final puedes darle completamente la vuelta y redescubrirte y redescubrir nuevas maneras de aprender, redescubrir qué es eso que te apasiona y ir a por ello, ¿no? Es un camino súper difícil, yo no os lo voy a negar, o sea, a mí me ha tomado muchísimo tiempo rehacer toda mi vida, ¿no? A nivel laboral ha sido muy complicado porque mi currículum era un desastre con patas, pero es muy curioso porque yo pensaba, ¿qué propósito tengo yo en esta vida, no? ¿Cómo encuentro yo mi propósito? ¿Qué sentido tengo? Sé que me gusta hacer deporte, sé que me encanta psicoanalizarme, sé que me encanta entender por qué la gente se preocupa o hace esto o hace lo otro. Pues de repente la vida me dio la oportunidad de emprender y de empezar a acompañar a personas tan complicadas como lo era yo, en este caso artistas, con sus propios negocios. Y oye, qué fascinante. Algo con lo que yo me había estado peleando toda mi vida porque yo pensaba que a mí me tenían que contratar en una empresa, que tenía que seguir el camino tradicional, que si no iba a ser un fracaso. De repente descubrí que no. Gracias a mi padre también, que es autónomo. Y entonces descubrí que hay otras formas de trabajar y descubrí que la vida tiene algo preparado para ti, desde lo que eres. Y yo me había peleado porque a mí me costaba mucho reconocerme artista, reconocerme creativa, reconocerme emprendedora, reconocerme líder. Porque yo creía que si no trabajaba para una empresa, que si no estaba sentada en una silla, que si no aprobaba todo con un 10, no era válida para este sistema. Bueno, pues la ironía es que al final la vida me ha hecho trabajar con personas exactamente igual que yo. Con artistas que están intentando hacer su camino independiente. Bueno, entonces, sobre todo el mensaje que quiero daros es que la vida es muy dura, no os voy a mentir, ya lo viviréis cada uno de vuestras distintas maneras y formas y experiencias, pero es muy importante que conectemos con el sentido de posibilidad. ¿Ya está? Yo creo que ya. Bueno, muchas gracias. No sabía que acababa ya. Ay, qué desastre el timer.
Es que no la habéis dejado terminar su última reflexión, que la habéis aplaudido, pero está muy bien. Otro aplauso enorme para Nuria, por favor. Adelante. Estoy segura, Nuria, que muchos de aquí tienen muchas inquietudes y que a lo mejor se han podido sentir identificados con algo y te lo van a preguntar. Y para ello tenemos a Jaime Zamanillo de Gaztelueta. Jaime, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Del colegio Gaztelueta, que te va a hacer las preguntas. ¿Se oye esto? Se oye. Bueno, muchas gracias, Nuria, por haber venido a contarnos tu historia. La verdad es que todos los que estamos aquí nos hemos quedado impresionados, nos ha encantado y creo que has dejado muchas enseñanzas para la vida, porque la verdad es que está muy bien. Así que muchas gracias. A ti. Y bueno, tengo 3 preguntas para ti. La primera es de Mateo. ¿Qué consejo puedes dar a un adolescente que siente lo mismo que sentías tú cuando eras adolescente? Pues gracias, Mateo, por la pregunta. No hace falta que cojas el vídeo. Ah, vale. Que es el tuyo. Pues que lo sienta. Que lo sienta es importante, ¿no? Porque, pues como he contado, cuando nos cerramos a sentir lo que estamos sintiendo, nos alejamos de eso y es como que lo rechazamos, ¿no? Y eso es como que no para de llamar a tu puerta. Dice, oye, que estoy aquí y me importa esto. Lo que sentimos nos importa, por eso lo sentimos. Entonces es muy importante aprender a abrazarlo. Yo creo que hoy en día los colegios más y más van metiendo esto de la inteligencia emocional, ¿no? Porque ahí hay mucho de lo que va a ser para nuestra vida, nos viene por algo, podemos ayudar a otras personas con ello. Y es muy difícil sentir, es muy difícil, pero es lo que tenemos que hacer. No anestesiarnos, es lo peor que podemos hacer. Porque al final va a explotar, nos va a venir una enfermedad, nos va a venir estrés crónico, nos va a venir fatiga crónica, lo que sea, o frustración vital. Entonces hay que sentirlo. Aunque no sea la respuesta que la gente espera, hay que sentirlo. La segunda pregunta es de Sofía y pregunta si, una vez que aceptas tus sensibilidades, ¿cómo le recomiendas actuar a esos jóvenes para que no les hagan daño, no? Ah, sí. Pues efectivamente creo que hay que también como sociedad volver a algo que es muy importante, que es el cuidado, ¿no? Somos lo que cuidamos, escuché una vez. Y las cosas que no cuidamos al final se deterioran. Y nosotros nos deterioramos, y nosotros nos enfermamos, etcétera, ¿no? Entonces una persona que es hipersensible o sensible a otro nivel, da igual, pero todos necesitamos cuidarnos, ¿no? Necesita efectivamente descubrir qué son esas cosas que le van a activar, ¿no? Y cómo gestionar ese estrés. Y esto aplica tanto a mujeres como a hombres, ¿no? Porque necesitamos también hombres sensibles, porque al final los hombres sensibles también conectan con la capacidad de empatizar, ¿no? De llevar a cabo proyectos grandes, de tener la valentía porque hay algo que les mueve, ¿no? Si las cosas no nos mueven, ¿qué vamos a hacer con el mundo, no? Entonces, yo siento que el mejor consejo... Me he dispersado un poco. Que el mejor... me he ido por las ramas. Que el mejor consejo... ¿Qué era la pregunta? Que para que no les hagan daño, que una vez lo han aceptado. Eso. Bueno, pues que pongamos límites. Yo es algo que me ha costado toda la vida, los límites. Y cuando eres adolescente no te gusta nada, ¿no? Que te pongan límites, que te digan qué hacer, que no. Yo lo he odiado toda mi vida. Pero con el tiempo he redescubierto que los límites es algo que me cuida, es como una casa. Si la casa no tiene paredes, puede entrar cualquiera a robarte, a violarte, a asesinarte, a hacer cualquier cosa con tus cosas. Entonces, los límites son como esas paredes que nos cuidan. Entonces, en nuestra vida tenemos que aprender a decir que no, para poder decir que sí a otras cosas. Vale.
Y ya por último, ha preguntado Mario, ¿qué le dirías a una persona adicta para ayudarle? Que pida ayuda. Eso es súper importante. A mí me ha costado muchísimo tiempo pedir ayuda porque estaba muy encerrada en mí misma, ¿no? Y eso es algo propio de las adicciones, te vas aislando emocionalmente. Pero hay un momento donde tienes que bajar la cabeza y decir, no puedo sola. Y me estoy echando el peso del mundo a las espaldas, además. Entonces, un antes y un después muy importante en mi vida fue cuando me dejé ayudar. Aparecieron personas que me dijeron, oye, en vez de que estés dando vueltas tú ahí sola como una peonza intentando solucionar lo que no puedes solucionar, vamos a tomar perspectiva y vamos a ver que hay otras maneras de vivir. Y que hay personas con mucha experiencia de las que puedes aprender y que te pueden hacer el camino mucho mejor y más amable. Entonces, para mí eso fue un antes y un después. En lo laboral también. Yo, de las mejores cosas que he aprendido, en el colegio me costaba un montón. No me gustaban nada mis profesoras. Me llevaba fatal con todas. Y años más tarde, imagínate lo irónico de la vida, que de repente al emprender yo me vi más perdida que la una y mi padre me ayudó muchísimo. Y de repente empecé a reconocer que efectivamente había personas que sabían el camino y apareció en mi vida la figura de los mentores y los coaches. Y dije, ¿qué es esto? Esto es algo como muy americano de las películas que veías del deporte, el coach, el entrenador. Pues de repente descubrí todo un mundo, en el mundo del emprendimiento, de las figuras de esas personas que tienen los resultados que tú quieres, de esas personas que han conseguido grandes cosas, de esas personas que han aprendido, que han trabajado un montón y que te pueden ayudar para absolutamente todas las áreas de tu vida. Yo ahora tengo mentores de relaciones y de intimidad, tengo un entrenador personal, tengo un mentor de negocios y dije, joder, la que no le gustaba nada aprender de otros, de repente ahora me doy cuenta de que es la leche. De que además te cuentan unas historias y aprendes y dices, ostras, ya vale, yo por aquí no voy a ir. Ok, vale, voy a ir, esto le ha funcionado, voy a probar. Entonces eso es súper interesante también. Pues Jaime, Nuria, millones de gracias, de verdad, por estar aquí. Y millones de gracias, Nuria, por compartir tu historia con nosotros. Muchas gracias.